¿Qué tal, amigos? Estamos en el Salón de la Fama del Béisbol Mexicano y vamos a hacer una visita guiada con nuestro amigo Edgar Quintero, exclusivamente para nosotros. Vamos a verla. Vamos a empezar con un recorrido guiado aquí en el Salón de la Fama. ¿Okay? Pregunta, ¿a ustedes les tocó conocer el Salón de la Fama cuando estaba en cervecería de casualidad? ¿No? Bueno, por ahí comenzamos. El Salón de la Fama se encontraba en los terrenos de cervecería. Había abierto en 1973, era patrocinado por cervecería. En el 2014 fue vendida y los nuevos dueños deciden ya no patrocinar el Salón de la Fama. Hubo la intención de llevárselo a Sinaloa, pero hay como un reglamento de que el Salón de la Fama siempre va a estar en la ciudad de Monterrey. ¿A qué se debe esto? Cuando se estaba buscando una sede para el Salón de la Fama, la condición fue que la sede fuera vitalicia, para evitar que el Salón de la Fama anduviera rodando. Cervecería levanta la mano y dice: yo lo patrocino, y así es como llega el Salón de la Fama a la ciudad de Monterrey. Como ven, ya nos encontramos en terrenos de Parque Fundidora, y al momento de estar haciendo los cimientos se encuentra este material rocoso que vemos aquí afuera, que es como escoria de hierro, lo que se utilizaba o se desechaba cuando trabajaba Fundidora hace muchos años. Y la primera muestra que tenemos es precisamente la estatua del pitcher de hierro que tenemos ahí enfrente, hecha precisamente de ese material para honrar lo que fue Fundidora hace muchos años aquí en Monterrey. Y en el interior, si volteamos hacia arriba, vamos a ver que a todo lo largo del Salón de la Fama los techos van a estar hechos de tipo bóveda. Esto fue para darle la silueta en el diseño de lo que viene siendo la Sierra Madre aquí alrededor de Monterrey, donde el recinto ya ha ganado 3 premios en concursos de arquitectura. Todo esto fue patrocinado por la fundación de don Alfredo Harp, el dueño de los Diablos Rojos del México, quien él pudo haberse llevado al Salón de la Fama hacia la capital, pero que decide que continúe con la tradición o reglamento de que siempre estará en la ciudad de Monterrey. Vamos a dar inicio con el recorrido hacia el área de las vitrinas. Por este lado, por favor. Dentro de los juegos especiales que hay en el béisbol se encuentran los juegos perfectos. ¿Qué como sabemos de los juegos perfectos? Las 9 entradas que consta un partido de béisbol, los 27 outs son en forma consecutiva. Nadie logra envasarse por ningún motivo. Este es el box score de un juego perfecto lanzado el 19 de octubre de 1989 por parte de Jesús Moreno. Esta pelota es de 1971, del juego perfecto lanzado por Vicente El Huevo Romo. Y esta pelota es del 2006, del juego perfecto lanzado por Joaquín Soria. Esos 3 juegos perfectos fueron lanzados en temporada regular. ¿Cuántos juegos perfectos hay en la historia del béisbol mexicano? Solamente 11 juegos perfectos en 100 años que se cumplieron en este 2025. Esta es la camisola que utilizó el equipo mexicano en la Serie del Caribe del 2019. El equipo campeón de la Liga Mexicana del Pacífico, junto con los refuerzos que la liga aporta a este representativo, es el que se enfrenta a Dominicana, Venezuela, Puerto Rico, y este fue el uniforme utilizado por Yafet Amador. Por mencionar algún otro de los eventos, en plena transmisión en vivo, aquí son abiertos los sobres que manda previamente el comité elector para descubrir quiénes son los que van a integrar la nueva clase al Salón de la Fama. Este evento viene siendo en la primera semana de mayo, las entronizaciones vienen siendo en la primera semana de noviembre. Actualmente son a puerta cerrada, pero se espera que el día de mañana puedan ser a puertas abiertas para que los visitantes vean el momento que los jugadores están siendo entronizados. Aquí tenemos una exposición temporal del equipo de los Diablos Rojos del México, actual campeón de la Liga Mexicana. Ahorita que terminemos el recorrido pueden pasar a verla más detenidamente para que vean los artículos y también varios números o datos de la organización. Yo tengo el bate de Nelson Barrera, rey de jonrones de la Liga Mexicana de Béisbol. La franela de Daniel Fernández, nada más ni nada menos. Nos encontramos prácticamente en el corazón del Salón de la Fama, el lugar donde se encuentran entronizados los 223 inmortales. ¿Quiénes pueden integrar el Salón de la Fama? 5 categorías: jugadores, managers, directivos, umpires, cronistas y comentaristas. En sentido de las manecillas del reloj, de aquí para allá, fueron electos los primeros entronizados. ¿Cómo fueron escogidos? Mediante cupones del diario La Afición, hasta llegar a la conformación de un comité elector conformado por 55 periodistas, que ellos son los que votan para que estos personajes sean electos. Este señor que tenemos aquí, Alejandro Aguilar Reyes Fainano, fue un periodista y un directivo por allá por los años 30, que a él se le ocurre crear el Salón de la Fama, que se materializa hasta 1973, cuando abre sus puertas el que se encontraba en cervecería.
Para mencionar algunos de los personajes que tenemos aquí, créanme que hay tanta historia que no saldríamos en todo el día. Voy a mencionar algunos brevemente. Por ejemplo, aquí tenemos a Martín Digo, que en el año de 1938 queda campeón de la triple corona de picheo, más aparte queda campeón bateador en la misma temporada. Lázaro Salazar es el manager que en la Liga Mexicana de Verano tiene más campeonatos con 7, y es el único manager que en la Liga Mexicana de Verano tiene un tricampeonato en 1947, 48, 49 con Sultanes de Monterrey. Beto Ávila, él se convierte en el primer campeón bateador latinoamericano en la historia de las Grandes Ligas. Él jugando en 1954 con el equipo de los Indios de Cleveland. Tenemos el uniforme que utilizó en aquellos años. El primer mexicano en llegar a las Grandes Ligas, estamos hablando de Baldomero Melo Almada con el equipo de los Medias Rojas de Boston. Él jugó en el año de 1933, tenemos el uniforme que utilizó en aquellos años. Jorge Pasquel fue un directivo por los años 40, 50, que era tanto el poder que tenía este señor que llegó a pagar mejores salarios que los que se pagaban en Grandes Ligas en aquellos años. De hecho, él fue el que trajo a Baby Ruth a una exhibición de cuadrangulares a la Ciudad de México. Por este lado tenemos a don Vinicio García, uno de los mejores segunda base de su generación, y alguien que como manager ganó en 4 ocasiones un campeonato. Por acá tenemos a Felipe, el Clipper Montemayor. Él jugó Grandes Ligas con el equipo de los Piratas de Pittsburgh y es un número retirado con el equipo de Sultanes. Por acá tenemos a don Alejo Peralta y Díaz Ceballos. Él fue propietario del equipo de los Tigres cuando se encontraban en la capital en aquella guerra civil entre los Tigres y los Diablos Rojos del México. La Academia Oficial de la Liga Mexicana se encuentra en el Carmen, Nuevo León, y lleva el nombre precisamente de don Alejo Peralta. Y por acá tenemos la placa del mejor bateador mexicano de todos los tiempos. Estamos hablando de don Héctor Espino, apodado el Superman de Chihuahua, el niño asesino, 18 títulos de bateo, 6 veces jugador más valioso. Los máximos honores que puede tener un jugador son 2. Número 1, estar en el Salón de la Fama, y número 2, que tu número sea retirado de la organización donde jugaste. Don Héctor Espino se encuentra en el Salón de la Fama y el número 21 no puede ser utilizado por ningún equipo profesional en México. Está retirado de ambas ligas profesionales como homenaje precisamente a don Héctor Espino. La cantidad total de sus jonrones fueron 752. El que lo sigue, la diferencia fueron casi 200 jonrones. Muy difícilmente vamos a ver a otro don Héctor Espino. La verdad, lo que lo vieron en su generación, pues fueron afortunados. Allí enfrente de nosotros tenemos una estatua de Beto Ávila. Aquí a mis espaldas tenemos una de Fernando Valenzuela y ahorita voy en medio de las cosas que hemos visto. Aquí tenemos al líder de hit de todos los tiempos. Estamos hablando de Jesús Somers, quien él termina con 3,004 imparables para ser el primer lugar de todos los tiempos. Por acá tenemos a José May García, conocido como Pepe Maíz, el dueño de Sultanes de Monterrey, el encargado de construir el recinto donde nos encontramos el día de hoy. Y en aquel famoso juego perfecto de 1957 de los niños campeones, Pepe May fue parte de ese juego perfecto. Por acá tenemos a Nelson Barrera, quien es el líder de jonrones de la Liga Mexicana de Verano, con 455. Él pasa los 453 de don Héctor Espino solamente en la Liga Mexicana de Verano. Por acá tenemos a Sid Monge, lanzador zurdo que participó en Grandes Ligas con varias organizaciones. Más adelante tenemos los uniformes que utilizó. Por este lado tenemos a Alfonso Houston Jiménez, manager jugador con el equipo de los Yaquis de Ciudad Obregón, Tomateros de Culiacán, Zaraperos de Saltillo. Houston Jiménez alcanzó a jugar Grandes Ligas con los Mellizos de Minnesota. Hay trayectorias que por la forma en como se juega el béisbol actualmente va a ser complicado que se puedan igualar. Por ejemplo, esta de Arturo González, quien juega 27 temporadas y todas las hace con un solo equipo. Para empezar, es complicado jugar tantos años, más con un solo equipo. Son trayectorias que ya no vamos a ver en el béisbol profesional. Aquí tenemos a Juan José Pacho, shortstop de los Leones de Yucatán y en el Pacífico con los Venados de Mazatlán. Este récord también va a ser difícil que se pueda igualar, el de Gerardo Polvorita Sánchez, quien juega 1,415 juegos jugados en forma consecutiva. Desde el 25 de marzo del 87 hasta el 7 de mayo del 98 no se perdió ningún partido por cualquier motivo. Si un jugador quisiera acercarse a esta marca, tendría que participar entre 13 y 14 temporadas en forma consecutiva sin descansar solo un juego, cosa que no va a pasar. Muy probablemente este récord ya se vaya a quedar ahí. Por acá tenemos a Teodoro Higuera, un referente del béisbol mexicano en las Grandes Ligas y uno de los 4 lanzadores mexicanos que han ganado 20 juegos o más en una sola temporada en Grandes Ligas, quienes son Teodoro Higuera, Esteban Loaiza, Julio Urias y Fernando Valenzuela. El lanzador zurdo con más victorias, estamos hablando de Ángel Moreno con 263. El líder de ponches de todos los tiempos, estamos hablando de Jesús Chito Ríos, quien él termina con 2,549 ponches para ser el primer lugar de todos los tiempos. Y por acá tenemos al referente del béisbol mexicano en las Grandes Ligas. Estamos hablando de Fernando Valenzuela. El número de Fernando Valenzuela acababa de ser retirado de la organización de los Dodgers. No había sido retirado antes porque ellos tenían la línea de que solamente los jugadores que estaban en el Salón de la Fama de Estados Unidos iban a ser retirados con los Dodgers.
tuvo que romperse esta regla para que esto fuera posible. Por acá tenemos a Vinicio Castilla, 16 temporadas en las grandes ligas, arriba de los 300 honrones, la mayoría de ellos con los Rockies de Colorado. En la categoría de veteranos tenemos a William Grillo Cerrell, un jugador afroamericano que participó en las ligas negras en Estados Unidos, que vino a México en la década de los 50 y que fue traído por Jorge Pascal, por el directivo que ya les mencioné anteriormente. De las últimas clases que fueron introducidos, aquí tenemos a don Alfredo Harp, el dueño de los Diablos Rojos del México y el patrocinador de este Salón de la Fama. Por acá tenemos a Juan Gabriel Castro, 17 temporadas en las grandes ligas, el segundo mexicano con más años en Estados Unidos. En la categoría de veteranos tenemos a Jesús Moreno, quien es el autor del juego perfecto del box score que vimos ya en la vitrina anteriormente. Y la última clase es que fueron entronizados Cecilio Ruiz, Giovanni Gallardo en la categoría de grandes ligas, Francisco Campos, Roberto Saucedo. Y estos son parte de los 223 inmortales que tenemos en el Salón de la Fama, y pues estos serán pues para los que vengan más adelante. Llamada Copa Sachila, que es el trofeo oficial que la Liga Mexicana entregaba al equipo campeón de cada temporada, y esta es la réplica del campeonato de los Zaraperos de Saltillo de la temporada 2010. Y aquí a mis espaldas hay una pared llena de gorras que si ponemos el celular va a aparecer mejor la figura o la silueta de un bateador. Esta es una obra que se mandó a hacer para el Salón de la Fama. No es un bateador en específico, simplemente es la figura o la silueta de un bateador. En esta vitrina que tenemos aquí vamos a hablar acerca de la herramienta de trabajo de todos los jugadores de béisbol. Estamos hablando de las plantillas para poder crear un guante de béisbol. Esta es la forma como está creada una pelota, el centro duro de plástico, el estambre, el hilo. De aquí para acá todo es con ayuda de una máquina, pero todas las pelotas son cosidas a mano, las famosas 108 costuras. Y esta es la forma como está creado un bat de béisbol. A las compañías les llega en forma de cilindro, como estamos viendo aquí. La compañía agarra, pesa el cilindro y dependiendo del peso ellos deben de saber para qué características de bat debe de servir. 3 tipos de madera se utilizan: fresno, maple y birch. Esas maderas vienen del norte de Estados Unidos y de Canadá. Un bat se puede grabar, se puede pintar como que tenemos aquí abajo, no se puede perforar ni rellenar con corcho con alguna sustancia para mejorar su desempeño. ¿Cuánto puede valer un bat? Entre $1,200, $4,000, $5,000 pesos por bat, dependiendo de la cantidad, la madera y la marca. Aquí arriba de nosotros hay un dibujo de un campo de béisbol. Los 9 jugadores, cada uno con su respectivo número. Para la gente que quiera aprender a llevar las anotaciones o el box score, por poner un ejemplo, murió por la vía 53. Quiere decir que fue una rola al tercera base. El tercera base la lanza hacia la primera y ahí se completa la vía 53. Y así se pueden dar infinidad de combinaciones. Aquí enfrente de nosotros tenemos varios términos que podemos escuchar en el ambiente del béisbol. Por ejemplo, el juego perfecto, acción donde ninguno de los bateadores logran pasárselo al pitcher. Los 27 outs son en forma consecutiva. Juego oficial o reglamentario tiene que pasar de la quinta entrada. 4 entradas, 2 tercios. Llueve, se suspende el juego. No vale nada de lo que sucedió y se empieza el día siguiente desde la primera entrada. Juegos sin hit ni carrera, como su nombre lo dice, son juegos especiales para el lanzador. No hay carreras, no hay hits. Pueden darse las combinaciones muy extrañas, pero se llegan a dar de juegos sin hit pero con carrera. Por eso que en el béisbol se pueden dar diferentes combinaciones. Y cuando se refieren al término de la batería, estamos hablando del nombre del pitcher y el catcher que van a ver acción precisamente en este juego. Si quieren familiarizarse un poquito más con el lenguaje del béisbol, en este panel que tenemos aquí tenemos varios términos que nos van a ayudar a entender un poquito mejor este deporte. Antes de pasar, si volteamos brevemente hacia la derecha, vamos a ver una obra que se mandó a hacer para el Salón de la Fama. Se llama El béisbol a través del tiempo. En teoría la pelota sigue rodando y los colores vienen siendo el paso de los años. Vamos a empezar a hablar acerca de los orígenes del béisbol. En estas pantallas se hablan de los orígenes desde los años de 1800. Aquí en México no se sabe por dónde llegó el béisbol a México. Hay diferentes teorías. Una por Mérida, por Veracruz, por Mazatlán, por Guaymas, Cadereyta y Tamaulipas. Todos dicen que ahí se jugó béisbol por primera ocasión. Oficialmente para el Salón de la Fama no hay una prueba que sea contundente. Para nosotros como salón no sabemos por dónde llegó el béisbol a México. A finales de 1800 llegamos a principios de 1900, donde aparecían en Estados Unidos jugadores como Baby Ruth, para muchos el mejor de todos los tiempos. El béisbol es un deporte que existe mucho la cábala, la suerte, la superstición, el muñeco y las maldiciones. Con Baby Ruth existe una maldición que era la maldición del bambino. La historia cuenta que él queda campeón con Boston, Boston lo vende al equipo de los Yankees y por haberlo vendido pasaron 86 años para que el equipo de Boston volvieran a quedar campeones, supuestamente por la maldición de haber vendido a Baby Ruth. De los años 10 pasamos a los años 20. En 1920 se fundan las ligas negras en Estados Unidos, era cuando el racismo estaba todo lo que daba allá en Estados Unidos. El primer jugador afroamericano llega hasta 1947 con Jackie Robinson.
En 1923 abre sus puertas lo que fue la catedral del béisbol a nivel mundial. Estamos hablando del Yankee Stadium. En esta vitrina que tenemos aquí, tenemos el uniforme del primer mexicano en llegar a las grandes ligas. Estamos hablando de Baldomero Melo Almada con el equipo de los Medias Rojas de Boston. Él jugó en el año de 1933. Este uniforme fue utilizado por allá por la década de los 30. Pasamos a los años 30. En esta vitrina que tenemos aquí hay diferentes eventos de la década de los 30, uniformes de aquellos años. En 1933 Melo Almada llegaba con Boston. En 1936 se constituía Coopers en el Salón de la Fama de Estados Unidos, que abría sus puertas hasta 1939. Y en 1938 Martín Digo conquistaba la triple corona de picheo, más aparte el campeonato de bateo. Todo esto sucedía en la década de los 30. Pasamos a los años 40. Aquí está la fotografía donde Jorge Pasquel invitó a Baby Ruth a una exhibición de cuadrangulares a la Ciudad de México. En la misma década de los 40 aparecen en Estados Unidos jugadores como Joe DiMaggio, que lo estamos viendo aquí en pantalla, que tiene el récord que todavía se encuentra vigente de 56 juegos en forma consecutiva, conectando al menos un imparable. Es como si durante los partidos de 2 meses, en cada uno de ellos conectes al menos un hit. Como les digo, este récord todavía sigue vigente en las grandes ligas. En este cilindro que tenemos aquí, tenemos el uniforme que utilizó Beto Ávila en el año de 1954 con el equipo de los Indios de Cleveland. Con este uniforme él quedó campeón bateador y se convertía en el primer campeón bateador latinoamericano en la historia de las grandes ligas. Aquí está el bat de plata que lo acredita precisamente como campeón bateador. En la década de los 50, aquí estamos en la fotografía del equipo del famoso juego perfecto lanzado por Ángel Macías. El flaco alto que está allá atrás es Pepe Maiz, el dueño de los Sultanes de Monterrey, que fue parte precisamente de ese juego perfecto. México repetía en 1958. En la misma década de los 50 abre sus puertas el Parque del Seguro Social, lo que fue la catedral del béisbol en México, y empezaba la era de don Alejo Peralta con el equipo de los Tigres y quien después fue alto comisionado del béisbol mexicano. Pasamos a la década de los 60. Por este lado, ya se empezaba a hablar acerca del mejor bateador mexicano de todos los tiempos. Estamos hablando de don Héctor Espino. En este cilindro que tenemos aquí, tenemos el uniforme que utilizó don Héctor Espino en alguna ocasión con el equipo de los Sultanes de Monterrey. Más atrás, tenemos el uniforme que utilizó don Héctor Espino en alguna ocasión con el equipo de los Naranjeros de Hermosillo y en una selección de la Serie del Caribe. Y como recordamos, el número 21 de don Héctor Espino no puede ser utilizado por ningún equipo profesional en México. Recuerden que está retirado de ambas ligas profesionales. De los años 60 pasamos a los 70. En 1973 abre sus puertas el Salón de la Fama, el lugar cuando se encontraba en los terrenos de cervecería. Este fue el primer Salón de la Fama que existió aquí en Monterrey. Enfrente de nosotros tenemos varios uniformes, para mencionar algunos. El uniforme completo de bateador Higuera, gorro, uniforme, medias, spikes, pelota y guante. Aurelio López con los Astros y los Tigres. Ángel Moreno con el equipo de los Angelinos. Houston Jiménez con los Mellizos de Minnesota. Esa de San Diego lo utilizó Fernando Valenzuela con el equipo de los Padres. Enrique Romo con los Piratas de Pittsburgh. Maximino León con los Bravos de Atlanta. Y Benjamín Cananea Reyes, quien es uno de los 2 managers con más campeonatos, cuando estuvo con el equipo de los Marineros de Seattle. Por acá tenemos en esta vitrina el uniforme de Benjamín Cananea Reyes, como les dije, uno de los 2 managers con más campeonatos cuando estuvo con el equipo de los Naranjeros de Hermosillo. En el siguiente cilindro que tenemos acá, tenemos el uniforme que utilizó Fernando Valenzuela en plena Fernandomanía. En 1980, Grandes Ligas acababa de sufrir una huelga que alejó a los aficionados de los estadios. En 1981 llega Fernando Valenzuela y es el jugador que hace que más aficionados regresen a los estadios. De hecho, es el único jugador en toda la historia de las Grandes Ligas que en su año de novato ganó el premio Novato del Año, el premio Cy Young, más aparte el Bate Plata. Y como recordamos, el número 34 de Fernando Valenzuela acababa de ser retirado de la organización de los Dodgers. Del 2010 a la fecha, en el 2019, abre sus puertas el Salón de la Fama, el lugar donde nos encontramos el día de hoy, y esta camisola de México con el número 34 fue la que utilizó Fernando Valenzuela cuando fue coach de picheo de la primera edición del Clásico Mundial representando a México. Y esta es parte de la exhibición que tenemos en esta segunda planta. Aquí enfrente de nosotros tenemos los logos de las 2 ligas profesionales en México, la Liga Mexicana de Verano con 20 equipos y la Liga Mexicana del Pacífico con 10, para un total de 30 organizaciones en todo el béisbol profesional mexicano. Vamos a ver los uniformes de la Liga del Pacífico. Jaguares de Nayarit, Mayos de Navojoa, que es Tucson en este momento, Charros de Jalisco, Cañeros y Águilas de Mexicali. Pasamos por este lado. Algodoneros de Guasave, Naranjeros de Hermosillo, Tomateros de Culiacán, Venados de Mazatlán y Yaquis de Ciudad Obregón.
Estas son las 10 organizaciones del béisbol del Pacífico. Nos vamos al verano. Astilleros de Monclova, Bravos de León, Diablos Rojos del México y Durango. Seguimos por allá. Aquí tenemos a Piratas de Campeche, Rieleros de Aguascalientes, Dorados de Chihuahua. Por acá tenemos Pericos de Puebla, Olmecas de Tabasco, León de Yucatán, Guerreros de Oaxaca, Tigres de Quintana Roo, Zaraperos de Saltillo, Sultanes de Monterrey. Por este lado, Tecos de los Dos Laredos, los Rojos del Águila de Veracruz, Charros de Jalisco, por atrás Torreón, Tijuana, quedando pendiente solamente Querétaro. Para que sean las 20 organizaciones del béisbol de verano, más las 10 del Pacífico, para un total de 30 organizaciones de todo el béisbol profesional mexicano. En esta vitrina que tenemos aquí, vamos a hablar acerca de los juegos de las ligas pequeñas. México campeón en 1957 con el famoso juego perfecto lanzado por Ángel Macías. Recordamos que el flaco este que está acá atrás es Pepe Maiz, el dueño de Sultanes de Monterrey, que fue parte precisamente de ese juego perfecto. México repetía en 1958. Aquí, estas pelotas que teníamos aquí están firmadas por los niños de 1957, un bal que se utilizó en aquellos años, un uniforme que se utilizó en aquella ocasión. Desde 1958 hasta 1997, México vuelve a quedar campeón de una serie mundial de ligas pequeñas. Los 3 campeonatos que tiene México han sido del área metropolitana de aquí de Monterrey, y este espacio va dedicado para ellos. Y si de aquí volteamos hacia arriba, vamos a ver que a todo lo largo del Salón de la Fama los techos van a estar hechos de tipo bóveda, que esto fue para darle la silueta en el diseño, de lo que viene siendo la Sierra Madre que alrededor de Monterrey, donde el recinto ya ganó 3 premios en concurso de arquitectura. En esta área que tenemos aquí, es un área muy especial que tenemos aquí en el Salón de la Fama. Contamos con nuestro pequeño mini diamante o mini estadio. Aquí tenemos nuestra grada, por la parte de atrás es un área de loco, y aquí tenemos nuestro pequeño campo de béisbol con pelotas suaves y bate plástico para que no se vayan a lastimar. Allá en el exterior contamos con 2 jaulas de bateo que tenemos cerradas en este momento, porque tenemos una que está climatizada para que si gustan puedan batearnos cómodamente. Y también el Salón de la Fama cuenta con una cómoda y amplia biblioteca. Vamos a pasar a que la conozcan brevemente por este lado. Parte del material de las últimas clases que fueron electronizados, entre ellos se encuentra Juan Manuel Palafox, Miguel Flores, Ramón Orante, Giovanni Gallardo, la categoría de Grandes Ligas. Esto fue parte del material que utilizaron durante sus carreras. Pasamos hacia este lado. Acá tenemos el uniforme del único umpire mexicano que tenemos en las Grandes Ligas, llamado Alfonso Márquez, y el uniforme completo que utilizó Vinicio Castilla cuando fue parte de los bombarderos de la calle Blake, como eran llamados los Spikes, guantes, guanteletas personalizadas, cuando estuvo Vinicio ya con los Rockies. Hay 3 jaulas, la del fondo para niños más pequeños, esta es la jaula de bateo, pueden pasar a batear las veces que ustedes gusten. La jaula de enseguida es la jaula de picheo, se sube a la loma, lanza la pelota hacia esta lona y aparece un radar que les dice a cuántas millas se están lanzando. Por este lado continuamos por acá. Allá en el fondo tenemos un juego de realidad virtual, se ponen sus lentes y prácticamente estás jugando en cualquier estadio. Y por este lado, si vienen para acá por favor, aquí tenemos... Este es otro juego, hay un radar allá arriba, al momento que la pelota sale conectada ya aparece la velocidad de la distancia. Se lo puedo utilizar también cuantas veces gusten. Y prácticamente para terminar el recorrido, por este lado por favor, si me acompañan, antes de salir pasando esta pared se encuentra la tienda oficial del Salón de la Fama. Por ser Salón de la Fama hay artículos de diferentes organizaciones, no nomás del equipo local como Sultanes. Vinicio Castilla, mira, 320 para la calle nada más en Grandes Ligas. Los periódicos y las caricaturas donde pues inmortalizaban de manera cómica a los peloteros, ¿no? Gabriel Lugo, Enrique el Huevo Romo, Sinfonía de Picheo, un gran juego de estrellas, ¿no?
Ramón Tres Patines Arano,